Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy, tanto de pues estudiantes interesados en esta materia como profesionales y también a la gente que nos acompaña de la propia delegación, a víctimas y supervivientes y madres, hijos. Me parece que vamos a tener una ocasión única de contrastar, de abrir la mirada para comprobar desde todos los puntos de vista posibles qué es lo que pueden hacer los medios de comunicación y también toda la sociedad en prevención de las violencias contra las mujeres, porque van a venir muchas mujeres que son, digamos, altavoces en sí mismas, pero creo que la reflexión nos va a llevar al final a concluir también que no solo las instituciones, no solo los medios de comunicación, cada una de nosotras y de nosotros tiene algo que hacer en la lucha y en la prevención de violencia contra las mujeres, en tejer esa red que sustenta en ambos sentidos de sostener y de alimentar la posibilidad de salida de las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. La inauguración ha corrido a cargo de la ministra y a mí ahora me corresponde hablar de la violencia contra las mujeres y explicar un poco también para que ustedes también sean altavoces de lo que aquí van a aprender y les vamos a intentar compartir y debatir, por supuesto, y poner en duda o en cuestión lo que no les convenza, hablar sobre las violencias contra las mujeres y los feminicidios. Y bueno, me voy a ayudar de esta presentación en la que vamos a hablar sobre la violencia en el mundo y en España, el marco legal muy básico, la definición de feminicidios, lo que vamos a hacer en la clasificación de feminicidios y otras actuaciones en la delegación del Gobierno contra la violencia de género para el cumplimiento del Convenio de Estambul. Un poco darles cuenta de qué estamos haciendo. La violencia contra las mujeres en el mundo, digamos, estamos en un ámbito en el que hay unos tratados internacionales que, conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución, son derecho vinculante en el ámbito del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el conocido como Convenio de Estambul de 2011, que en España está en vigor desde 2014. Sí, igual cerramos un poco. Y que es, digamos, el gran tratado de los derechos humanos de las mujeres y contra las violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres en el ámbito europeo. Y pues a los efectos de ese convenio define violencia contra las mujeres, doméstica, de género, y violencia contra las mujeres por razones de género, víctima y mujer, que se refiere siempre a las niñas mayores, que incluye las niñas menores de 18 años, y dice que violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Esto es un marco bastante novedoso en nuestro derecho, que empezó con el comité, con la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres en el ámbito de la ONU, el ver desde hace ya unas décadas, afortunadamente, la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos físicos, sexuales, psicológicos o económicos, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, sea en la vida pública o privada. Las cuestiones que pueden encontrar en los propios textos, no voy a incidir mucho en ellas porque todas sabemos buscar todos los textos legales y sería un poco pérdida de tiempo frente a las reflexiones y los debates conjuntos. Sí decir que
Es para nosotras muy evidente desde hace muchos años que las violencias contra las mujeres son el precipitado más sangrante, nunca mejor dicho, más grave de la desigualdad estructural. Y por lo tanto, y esto creo que es muy básico, que quede muy esencial para todas las decisiones que tomamos en la vida, tanto en la vida política como en la vida social, en la vida activista, todas las políticas de igualdad son políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. La igualdad salarial, todas las igualdades que de facto nos quedan por conquistar son prevención y protección integral frente a la violencia contra las mujeres. En España, como saben, el gran marco de hace ya 17, va a hacer 18 años el 28 de diciembre, es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Pero esta tiene por objeto actuar contra una violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres contra las mujeres, se ejerce contra nosotras por parte de quienes hayan sido nuestros cónyuges o hayan estado ligados por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Y esta ley es la primera que establece medidas de protección integral, que quiere decir en todos los ámbitos y se refiere en sus diversos títulos no solo a la protección penal, que es lo más conocido, es del ámbito del que yo vengo, en el ámbito profesional, digamos, al ser jueza del ámbito criminal, pero es el más conocido y esto creo que dice algo de nuestro país, de un cierto ámbito o de una cierta capa autoritaria que reviste nuestra formación legal, de manera que a menudo cuando preguntamos a las personas, a la ciudadanía, cuál sería la solución a determinados problemas, casi todo el mundo te aporta como posibilidad una persecución punitivista, una punición de determinadas de los problemas, ¿no? Yo, sabiendo que cuento con la legitimidad de quien viene de ese ámbito, me gustaría trasladar siempre que el derecho penal nunca es la solución a ningún problema. Siempre es la manifestación de un fracaso previo y siempre, por definición, no porque yo lo critique, llega tarde. Siempre, porque siempre llega cuando los delitos ya se han cometido, cuando los hechos ya se han cometido. Nunca consigue evitarlos. Tiene la exclusiva en un Estado social y democrático de derecho de penar al agresor, pero nunca ha de tener la exclusiva, y ahí hemos estado muchos años, de proteger a las víctimas porque no es su función. De establecer una prioridad, prefiere penar al agresor. Por eso ha tratado siempre a las víctimas como testigos. Y por eso siempre ha hecho recaer sobre los hombros de las víctimas algo que el Convenio de Estambul dice que no hagamos, que es hacer recaer sobre los hombros de la víctima el peso de la propia persecución penal de la conducta o de la actuación de la que son víctimas. En este país se requería denuncia. Bueno, primero era absolutamente impune, por supuesto, la violencia contra la mujer, porque era una propiedad del marido. De ahí viene la patria potestad, es el conjunto de ámbitos en el que se ejerce la potestad del pater, ¿no? Y era la mujer, los hijos, todo el ámbito del hogar. Las mayores hemos vivido o heredado mucho de esta cultura, las más jóvenes menos, pero esta impregna sin duda nuestra tradición y nuestra cultura, que es profundamente machista. Entonces, el derecho penal siempre llega tarde y trata de exprimir lo que le sirve de la víctima, que es esa declaración, esa claridad, esa contundencia, esa coherencia que se les exige hasta niveles, pues la verdad es que poco humanos muchas veces. ¿Cuál es nuestro planteamiento desde una mirada mucho más amplia que el derecho penal y desde la protección integral que decía la Ley Orgánica 1/2004, si bien solo limitada a la pareja o expareja? Pues nuestro ámbito es que puede haber un Estado, y así empezamos en los años 90. Yo el otro día me recordaba una compañera que tenía una orden de alejamiento mía del 97, puesta por mí, yo no le había hecho nada, puesta en el año 97, que fue el año en el que Ana Orantes salió en Canal Sur diciendo lo que le había pasado y siendo asesinada a las 2 semanas
su marido y padre de sus hijos, en una casa, no lo olvidemos, en la que el juez de familia había decidido que compartieran, con orden de alejamiento, el piso de arriba y el piso de abajo, porque era más importante el derecho de propiedad que ambos habían adquirido, sobre todo el agresor, ¿no? El vínculo que mantenía con esos hijos que siempre manifestaron que estaban atemorizados y esa mujer, pero darle una solución habitacional, o sea, no quitarle a él la solución habitacional fue absolutamente prioritario. Yo conozco a ese magistrado, de hecho, en el 97 yo estaba de prácticas con él, en los juzgados de Plaza Nueva, en Granada. Y ese año, en el 97, cuando Ana Orantes fue asesinada, esto no lo he contado yo en público, hubo una manifestación de feministas, pues evidentemente de repulsa por ese asesinato y de exigencia un poco de cuentas a esos juzgados que, como toda protección, habían decidido que la planta de arriba y la de abajo eran protección suficiente para esta mujer. Y yo acudí a mi primera junta de jueces como jueza en prácticas y lo que aprendí allí, lo que al final dejamos traslucir fue que hubo una protesta de los jueces y unas, digamos, condolencias no dirigidas a la muerte de Ana María, sino a la presión de la que estábamos siendo objetos por las feministas en Plaza Nueva. Han cambiado las cosas, pero creo que es para reflexionar la mirada que teníamos, ¿no? De las víctimas como testigos que nos ayudan a hacer justicia o no, y de las que estábamos dispuestos a asumir determinados, en fin, daños colaterales casi como inevitables de nuestras propias resoluciones. Pues frente a este Estado que te decía, denuncia que tú estás en ese abismo y tienes bajo tus pies que se cae tu vida, que no sabes cómo proteger a tus hijos e hijas, que no sabes si salirte de la vida social que te has construido, que tus amistades, que a lo mejor la familia de él, que todo el entorno, en fin, todo lo que conlleva ser víctima de violencia contra las mujeres, en este caso de género, por tu pareja o expareja, un Estado que te decía, salta ese abismo, que aquí está el Estado. Cuando tú pongas una denuncia, te comportes bien como testigo, seas eficaz y consigas una sentencia condenatoria firme, entonces estarás bien protegida. Nosotras lo que creemos es que el Estado, que desde toda la otra parte, que no es el Estado de persecución penal, te cuida con un derecho a la vivienda, con unos ingresos mínimos, con formación, con inserción laboral, con becas para tus hijos, con prestaciones, con todo eso crea una red que es lo que hace que ese salto no sea mortal, literalmente mortal. En esas redes en lo que creemos, y eso es una protección integral frente a una respuesta penal de un Estado que evidentemente no es suficiente y es más, ha demostrado bastante fracaso como mecanismo de protección, no por supuesto de punición de los agresores, que insisto que en un Estado social y democrático de derecho tiene la... ¡Uy! ¿Qué ha pasado con esto? Que cuando hablas demasiado con una misma diapositiva se pone en huelga, ¿vale? ¿Y ahora? No creas. Estoy pasando las diapositivas en el ordenador, pero no... ¿Brillito? Mira, a ver, sí, igual directamente en el... No nos quiere. En realidad, ahí sí se está... Oh, thank you. Bueno, pues sí. Muchas gracias. Vale, entonces, hay muy pocos datos que quería dar para recordar que la violencia contra las mujeres es estructural, y los datos son los oficiales de este país, aunque haya una batalla cultural inmensa también por los datos en un momento de fake news y de bulos. Es muy importante que nosotras, en la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se trabaja mucho con el conocimiento, con los datos, y somos una oficina de estadística oficial de cara a Eurostat, también a la Unión Europea.
Y los datos oficiales, los últimos que tenemos son los de la macroencuesta de 2019, aunque por la pandemia la presentamos en septiembre de 2020 y tratamos de difundirla lo máximo posible. Este es el dato más brutal. Nos referimos a todas las violencias medidas en la encuesta, ¿vale? Desde las proposiciones sexuales no deseadas a la más grave, a la violación, al asesinato, al feminicidio, a todas las violencias cotidianas que son por razón de género y que las mujeres sufrimos como tales. Y la macroencuesta, computando, insisto, todas las violencias, no solo la física, no solo la sexual, incluida la psicológica y la emocional y la económica, 1 de cada 2 mujeres, en realidad más, el 57,3%, de 16 o más años residentes en España, no españolas, residentes en España, hemos sufrido algún tipo de violencia por ser mujer. Y extrapolado el dato a la población, que somos un poco más de 20 millones de mujeres, pues mayores de 16 años, serían 11.688.411 mujeres. Y 1 de cada 5 en los 12 últimos meses. Y los datos sobre violencia física y sexual de otras personas, no solo de pareja o expareja, sino pareja actual, parejas pasadas y terceras personas, la violencia física a lo largo de la vida es del 21,5%, extrapolado más de 4.300.000 mujeres, y la sexual un 13,7%, más de 2.800.000 mujeres. Me interesa mucho el circulito que les he colocado al lado de las denuncias de violencia sexual, porque la violencia no solo es estructural, por las cifras más bestias que estamos viendo, sino también es una violencia muy silenciada, y la violencia más silenciada es la violencia sexual. El porcentaje de mujeres que han sufrido, que reconocen haber sufrido violencia sexual fuera de la pareja y que han denunciado lo sucedido en la policía, guardia civil o juzgado, es de un sangrante 8%. Entonces, es importante cuando nos acercamos a los datos saber de qué estamos hablando, cuando nos acercamos desde el periodismo, desde la investigación, desde la charla, desde cualquier ámbito. Porque cuando el Ministerio del Interior da sus datos sobre violencia sexual denunciada, está hablando de este 8%. Está dejando fuera el 92%. Cuando el INE dice han crecido las denuncias, no tenemos nada claro que haya crecido la violencia sexual. Creemos que crece la verbalización, que las mujeres de ahora afortunadamente tienen una tolerancia cero a determinadas violencias que hemos asumido otras, y mucho más nuestras madres y nuestras abuelas. Pero siempre que hablamos de denuncias a nivel de policía o de juzgados, también los datos de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial, con quienes cuadramos datos antes todos los meses, ahora más que todos los meses, aunque sean reuniones online, pero sabemos que sus fuentes de datos son las denuncias. No perdamos nunca de vista que solo el 8% de quienes verbalizan haber sufrido violencia sexual lo han denunciado. Y contando las denuncias que no son solo de la víctima, sino de cualquier otra persona o institución, es lo que pone debajo, que algunas os veo estirando cuello, el porcentaje solo ascendería al 11%, con lo cual el 90% en realidad sigue fuera. Esto sucede cuando la policía o instituciones, por ejemplo, en las que pueden estar institucionalizadas o acogidas o tratadas o asistidas personas menores de edad o personas con discapacidad, sí tienen obligación de denunciar las violencias sexuales que sufren estas personas, que no pueden denunciar por sí solas. Y entonces este tipo de actuaciones solo incrementarían en un 3%, insisto, las mujeres que reconocen haber sufrido violencia sexual. Y me interesa también de la macroencuesta esta última, creo que es la última y si no es la penúltima, que he introducido en esta exposición, que son los motivos para no denunciar la violencia sexual. ¿Por qué está silenciada? Y en unos vergonzantes 40,3 y 40,2%, literalmente, por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo supiera, y porque era menor, era una niña cuando sucedieron los hechos. Y el siguiente es un 36,5% por temor a que no me creyeran. Y esto tiene mucho que ver con el tratamiento de los medios y con el tratamiento social y con la respuesta mediática y con la respuesta social a las violencias. Y por supuesto con la respuesta política, sobre todo ahora.
El temor a que no me crean hace que yo no denuncie, que yo permanezca en silencio. El silencio es el mejor cómplice de los agresores, tanto los agresores de pareja como los agresores sexuales. Si yo no lo verbalizo, aquello no empieza a rodar, nadie me protege, nadie lo acusa a él. Entonces, quienes abonan el silencio, quienes abonan la humillación, la vergüenza de las víctimas, quienes facilitan directa o indirectamente que se las identifique a través de las noticias, cuando están vivas, cuando tienen un ámbito personal, íntimo, familiar, social, laboral, estudiantil que proteger. Cuando a la víctima de la manada de Pamplona se pudo ver el vídeo por un fallo judicial, además de la Secretaría Judicial, en el código de barras lateral de la sentencia que se hizo pública, también se podían desencriptar sus datos hasta el DNI. Cuando esta niña, yo he hablado con su madre, que es de las conversaciones más duras y más emocionantes que he tenido desde el primer día casi que accedí a este cargo, se sigue preguntando, mamá, ¿esto mereció la pena? ¿Mereció la pena denunciar? Que muy fuerte, que todavía ella, que ha salido victoriosa en el Tribunal Supremo, como recordáis perfectamente, en un juzgado, en una audiencia provincial, donde se dijo, había 2 votos por el abuso sexual y 1 por la absolución, el del jolgorio. Fue al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, donde hubo 2 votos por el abuso sexual y 1 por la agresión, y finalmente en el Tribunal Supremo, donde, para resumir mucho esta sentencia, yo diría 5 palabras que a las feministas les suenan un poquito. No es abuso, es violación. Esto es lo que dijo el Tribunal Supremo en la sentencia de la manada de Pamplona. ¿Por qué ante la intimidad, consideramos que si a una mujer la rodean 5 hombres en el portal y le piden el bolso, es un robo con intimidación y nadie duda que tú no has salido a la calle con ganas de repartir tu bolso o de regalar tu bolso a nadie? Esa intimidación ambiental la vemos clara cuando se trata de la propiedad y, sin embargo, cuando se trata de la libertad sexual de las mujeres, se pone en duda que la intimidación ambiental que te paraliza, que no dices no, no te resistes, no peleas, ¿para qué? Hay muchas mujeres que se quedan en shock, otras que nos podemos resistir hasta el punto, que es lo que pedía un poco la legislación antes, de ser heroínas, de defender la virginidad con la vida, y entonces, pues claro, una, si no quiere morir en ese lance, pues muchas veces no pelea contra 5 hombres. Esa intimidación, esa paralización, dijo el Tribunal Supremo que era intimidación, que no hacía falta una navaja, una pistola, que era intimidación ambiental y por lo tanto no era abuso, era agresión sexual. Pues quiero insistir mucho para el tratamiento mediático y social y para todas nuestras políticas y nuestras decisiones en que el temor a que no me crean, más la vergüenza o no querer que nadie lo sepa, que tiene mucha relación con el temor, es la principal causa de que la violencia sexual sea la más silenciada de las violencias contra las mujeres. Sí, y le añadí esta también por una cuestión del imaginario popular. Añadí estas 2 anoche a última hora. ¿Cuál es el lugar en que tuvo la violencia sexual? Lo cuento muy rápidamente. En una casa. De la mujer, de la persona agresora o de una tercera persona en un 44,2%. Pero en el caso de las violaciones, lo tienen abajo, es en un 59,1%. ¿Vale? No me entretengo más en la diapositiva y voy a la siguiente. ¿Cuál es el vínculo con el agresor? Entre familiares y amigos o conocidos suman más del 60%. Pero en el caso de las violaciones, las de desconocidos es de un 18,8%. Solo el 81,2% son desconocidos, porque esto no son variables que puedan sumarse, como la de me han violado en una casa y en un parque. No. Estas o es conocido o es desconocido. Y entonces desconocidos son el 18%. Y fuera de casa, menos del 40%. Entonces, vamos a seguir diciéndoles a las niñas, a nuestras hijas, a nuestras compañeras, que cuidado fuera de casa, en descampados con desconocidos. ¿O vamos a asumir que conforme a los datos, eso es un imaginario? Eso es la violación genuina que nos queremos creer de terceros y que en realidad las violaciones suceden por conocidos y suceden en casa.
no en tu casa, también en las casas de otras personas, para crear políticas públicas conforme a los datos reales, no conforme al imaginario colectivo que nos han vendido la violación, que tiene mucho que ver con el terror sexual. Porque yo tenía, pues, 23 años o 24 y cuidaba a un crío por las mañanas de buena amanecida porque estaba opositando ya a judicatura, terminando las oposiciones en el momento de los descubrimientos de los cadáveres de las niñas de Alcácer, y recuerdo perfectamente que el mensaje fue hacia nosotras. No salgas, no hagas autostop, no, ¿por qué te sales de tu pueblo en verano? O sea, los mensajes eran para nosotras, y eso tiene mucho que ver con el terror sexual y con este imaginario de la violación genuina que no coincide con la realidad. Y por eso me parece tan importante para la... Vale, los datos de la macroencuesta los tengo resumidos en un vídeo que me da un poco de vergüenza porque soy yo misma explicándolos, pero que lo va a poner Itziar. Ahí está. Vale. Y entonces, en esta segunda parte, ya he recopilado todo el marco de las violencias estructurales y silenciadas. Bueno, hablamos de feminicidios. Desde el 1 de enero de 2022, desde 2003 estamos realizando el cómputo de las víctimas de violencia de género en la pareja o expareja que son asesinadas. A mí me fastidia mucho cuando, terminando el año o recopilando en alguna provincia, en un periódico local, regional, nacional, nos referimos a las asesinadas como las víctimas de violencia de género, porque me parece que invisibiliza un montón toda la realidad que hay debajo. Las asesinadas, evidentemente, son la punta del iceberg, no son las víctimas de violencia de género, que son todas estas otras violencias contra las mujeres. Pero desde el año 2003 llevamos, como saben, 1.154 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y otra serie de mujeres cuyos feminicidios, cuyos asesinatos por razones de género, por razones vinculadas por el género, no por un accidente de tráfico, no por el robo de un bolso que acabe en una lesión, sino por razones de género, no se estaban computando en nuestro país. Desde el 1 de enero de 2022, gracias al, ingente trabajo del personal de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, estamos realizando este cómputo y este análisis. El resultado del primer semestre lo haremos público al inicio del curso que viene, digamos, de septiembre. Y cuando hablamos de y además a nivel internacional, el LEIGE y organismos internacionales nos están animando y reconociendo este trabajo, porque es muy importante visibilizar estas otras violencias. El feminicidio, según la RAE, aunque se nos ha colado una publicidad de la Caixa, según la RAE es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. O sea, ya directamente el término engloba esta intencionalidad, esta razón estructural del asesinato. No es el asesinato de una mujer como tal, aunque, como siempre, el lenguaje no es neutro, pero en nuestro país seguimos usando homicidio, que en realidad es de hombres, viene de la raíz latina hombres, evidentemente, como omnicomprensivo de todos los homicidios. Pues el feminicidio no sería solo el asesinato de una mujer, sino técnicamente el de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Sí quería insistir en la punta del iceberg y decirles que esta operación de cómputo de feminicidios va a necesitar, como el respirar, de la colaboración de los medios de comunicación y de la colaboración social para que se entienda la operación. Porque en la batalla cultural en la que nos hallamos ahora mismo, si añadimos a las 24 asesinadas este año por sus parejas o exparejas, el número, que no puedo desvelar ahora, de mujeres asesinadas por razón de ser mujeres, sea por sus hijos, sea por razones sexuales, por un intento de agresión sexual, o por asesinato social. Pero bueno, el resto de clases de feminicidios creo que es una operación de gran
honestidad intelectual y política y de cierta valentía, porque es fácil que en estos momentos de batalla cultural alguien tenga la tentación, caiga en ella y lo realice, de sumar el número de mujeres y decir que los años pasados, en el peor año, en los 2006, 2016, fueron 73, 76 los años de más incidencia de asesinatos, que afortunadamente el año pasado fueron 48. Los datos siempre son provisionales porque siempre se puede, ¿no?, verificar o confirmar una posteriormente. Y el anterior, 47, estamos en la menor serie histórica y, oye, la vida de 30 mujeres, desde luego, no es para despreciar la bajada desde años de 76 a años de 47, ¿no? Pero claro, nos tememos mucho que si no explicamos bien esto, que en parte será deber nuestro, pero en parte también será un poco de la sociedad y de los medios, pues eso, digan que somos un fracaso, que para qué existe el Ministerio de Igualdad y la delegación y que es contraproducente, ¿no?, lo que ya están diciendo sin saber estas cifras. E insistir en que los feminicidios son la punta del iceberg y que los datos, menos el de asesinadas, que es 1.154 a 20 de julio de 2022, desde el 1 de enero de 2003, el resto nos va indicando en una pirámide, ¿no?, en ese iceberg, pues eso, que con dispositivos de geolocalización por medidas judiciales, sean cautelares o definitivas en sentencia, ahora mismo no, el 31 de mayo del 22, que son los últimos datos oficiales de todo esto, son más de 11.600 dispositivos, que en Atempro había más de 17.000 usuarias activas, que en Biogen, en el sistema Biogen de Secretaría de Estado de Seguridad, habría 71.000 casos activos en ese mes y un acumulado de más de 600.000, órdenes de protección, un acumulado de 490.000, denuncias más de 1.800.000 y al 016 en agosto del año pasado cumplimos el 1.000.000 de llamadas pertinentes, sin contar las llamadas no pertinentes, que son todas las de insultos, amenazas o gente que llama de buena fe pero que no habla de violencia de género. Es muy importante también que sepan, porque mis propias hijas, para vergüenza de esta madre, dice que no lo saben si no me lo oyen a mí decir, es muy importante que la gente sepa que desde marzo de 2021 hasta marzo de 2021 el 016 solo atendía violencia de género en pareja o expareja. Desde marzo de 2021 atiende todas las violencias del Convenio de Estambul. Se puede llamar al 016 por acoso sexual, por stalking o acoso reiterado, por violencias sexuales, abusos, agresiones, mutilación genital femenina, matrimonios forzosos, todas las violencias contra las mujeres, y desde marzo del 22 también por trata con fines de explotación sexual y mujeres víctimas de explotación sexual, que por fin hemos logrado cubrir. También la verdad es que con gran trabajo. Yo siempre que me refiero a la delegación no me refiero a mí, me refiero a todo el equipazo técnico, gran parte del cual se encuentra en esta sala, y a quien nunca agradeceré lo suficiente toda su dedicación y compromiso y colaboración. Pero las cifras son estas. O sea, cuando hablamos de 1.154 víctimas o 24 víctimas este año, nos estamos quedando muy cortas, hay que decir asesinadas. Y debajo de ese iceberg, en el mar, hay un mar de violencia oculta, de ese 92% de sexual, de ese 70% en pareja o expareja, que todavía está silenciada. Y nuestro deber como Estado, porque a los derechos de las mujeres y niñas corresponden deberes del Estado, de un Estado que atiende a esa diligencia de vida que se nos exige internacionalmente, aunque seamos una referencia mundial, queremos no solo seguir siendo, sino cumplir todos nuestros deberes, tiene el deber de ser proactivo en la búsqueda de esas violencias, porque si en una macroencuesta encuentras que la gente verbaliza que sí ha sido víctima y que no lo ha denunciado, tienes el deber de procurar que lo verbalicen, no que lo denuncien necesariamente si no están en condiciones, aunque ojalá después estén en condiciones de hacerlo, pero sí de poner a su disposición esa red de atención y de protección integral. Entonces, partiendo de que los feminicidios son la punta del iceberg, en España estamos realizando ya desde el 1 de enero, aunque no la hemos hecho pública, esta clasificación, partiendo del feminismo en la pareja, del feminicidio en la pareja o expareja. ¿Por qué hemos mantenido esta serie sin incluir otras variantes que nos decían, y el feminicidio con violencia sexual? Porque hay que mantener, porque tiene un valor en sí mismo y es un referente internacional España, la serie histórica desde 2003.
la tenemos desde 2003 y si añadimos algún factor o sacamos algún factor no sería la misma serie histórica, que estadísticamente tiene un valor incalculable y que nos es muy reconocido internacionalmente. Entonces, mantenemos feminicidio en la pareja o expareja y hemos añadido el feminicidio familiar, que puede ser el familiar general o por crimen de honor. Esta es una categoría que en España no va a tener mucho peso estadístico, afortunadamente. Son, pues eso, los crímenes por negarse a mutilación genital femenina o a matrimonios forzosos, pero internacionalmente sí es una variable que se nos va a pedir, que se nos puede pedir, de hecho se va a pedir por el EIGE, por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, y por lo tanto teníamos que sacar también ese dato estadístico para seguir siendo España referente en la estadística y los estudios sobre violencia contra las mujeres. Y a continuación el feminicidio sexual, que comprenderá el feminicidio por agresión sexual, que es el consecutivo a una violencia sexual, que ya no solo será el abuso, o sea, agresión ahora incluye abuso, cuando, bueno, desde la ley de solo sí es sí, que está un poco atascada hoy, pero que será ley pronto, del feminicidio vinculado a la trata con fines de explotación sexual, prostitución u otras actividades con connotación sexual estigmatizadas por género. Esta frase se nota un poco que la añadió la Fiscalía porque tenemos este lenguaje tan sencillo y tan popular, pero creo que se entiende bien lo que queríamos decir. O sea, puede que una mujer no se reconozca como prostituida o como explotada sexualmente, pero sí esté en un ámbito pues de no sé, de club, de striptease, de club de alterne, en esas de industria pornográfica. Bueno, pues en ese feminicidio sin duda tiene una connotación sexual que no podíamos dejar fuera de las estadísticas, aunque nos ha costado la misma vida construir las clasificaciones y después, durante este semestre, ir articulando cuál de las asesinadas entraba en cada una de las, porque hay que examinar caso por caso y no es fácil, no hay normas escritas internacionalmente, estamos empezando nosotras y muchos países nos están esperando, entonces bueno, estamos realizando esta labor bastante artesanalmente. Pero bueno, esta sería la segunda categoría de sexual, y la otra, la tercera sería el vinculado a mutilación genital. He puesto antes de ejemplo de crimen de honor la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, me he equivocado. El crimen de honor sería el crimen de honor puro, el del familiar que en otras culturas sobre todo, pero también en alguna muy cercana a la nuestra, mata a una mujer, normalmente hijas, por no seguir los cánones de honor vinculados o a su religión o a su tradición. Y mutilación genital femenina y matrimonio forzado, es verdad, lo hemos incluido fijaos si fue difícil, que me acabo de equivocar yo, que lo estudié en todo el proceso. Están incluidas aquí porque son violencias que además están incluidas en la LOGILS, en la ley de solo sí es sí. Entonces todo el paraguas de la ley de solo sí es sí lo incluiríamos en feminicidio sexual, y ahora mismo, en espera de la ley integral de trata, también las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y víctimas de explotación sexual podrían acogerse a esta protección integral de la ley de solo sí es sí. La cuarta categoría sería el feminicidio social, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, el compañero de estudios, etcétera, todo el que no es los anteriores, pareja o expareja, familiar o sexual. Y por último el feminicidio vicario, que es una categoría que nos está costando bastante introducir, incluso entre hombres feministas están discutiendo esta categoría, pero creemos que ya está bastante consolidada. Saben que la acuñó el término sobre todo la psicóloga especializada Sonia Baccaro, con quien también hemos tenido mucha colaboración para hacer esta clasificación, igual que con Graciela Tenz y todo el equipo de feminicidio.net, con Miguel Lorente y con otras personas expertas del ámbito nacional e internacional. El feminicidio vicario es aquel que se comete no contra la mujer, sino contra una persona a la que no utilizas como persona, sino como objeto, como instrumento para hacer daño a la mujer. Normalmente estamos acostumbradas a verlo en los asesinatos de niños y niñas. 7 el año pasado, niños y niñas fueron asesinados por sus padres, y esto, las madres víctimas de violencia vicaria, de asesinato vicario, es algo que a mí me duele profundamente, porque si lo pensamos ni siquiera tenemos una palabra que las nombre. En nuestro lenguaje, en nuestro gran idioma español o castellano, tenemos
la orfandad, la huérfana, tenemos la viuda, pero no tenemos una palabra que designe a la madre a la que han matado a sus hijos, ni siquiera. Y decimos mucho las feministas que lo que no se nombra no existe, ¿no? Pues todavía no hemos nombrado esto. Y ellas se autodefinen siempre como muertas en vida. Duro decirlo delante de una madre a la que han asesinado a una hija, pero cuando esto sucede en el seno de la pareja es cuando el hombre pierde normalmente el contacto con la mujer y el control de la mujer y el acceso a la mujer, porque ya hay separación o divorcio o unas medidas de protección, sean autoimpuestas o heteroimpuestas, porque alguien la ha ayudado y ha impuesto esa separación. Hay que quitar el acceso de los agresores a los hijos como norma general, porque un maltratador no puede ser un buen padre, estamos convencidas de ello, ahora gracias a la legislación también, desde la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia en la Infancia y la Adolescencia y la Ley de Apoyo a Personas con Discapacidad, las dos leyes 8/2021 del año pasado, también se reconoce esto, que un maltratador no puede ser un buen padre y que hay que suspender los regímenes de visitas, porque si tienen acceso a ellos, entonces, en estas ocasiones tan graves, los utilizan como instrumentos. Y es difícil, hay mucha gente que nos dice, pero eso es un infanticidio, estáis borrando la víctima menor. No, por supuesto, el infanticidio existe. Si tu finalidad es matar a tu hijo, o matar a un niño, o a un adolescente, a un menor de edad, pero cuando la finalidad es que ella no pueda salir adelante, le duela, le arranques lo que más quiere en este mundo. Muchos han utilizado la frase te voy a dar donde más te duele, porque donde más duele a una mujer no es una parte de su propio cuerpo, es sus hijos o hijas. Esto es el feminicidio vicario, que puede ser en pareja o expareja o fuera de la pareja o expareja. En estas categorías es en las únicas donde hay hombres, es decir, seres del sexo masculino, pero solo menores de edad, para computar a los niños cuyos asesinatos están cometidos para hacer daño a la madre. Y un ejemplo claro que a mí me pilló muy cerca geográficamente fue el de Tomás Jimeno y Beatriz Zimmerman, el de Tenerife, el de las niñas de Tenerife, porque Tomás no pretendía ni siquiera que Beatriz encontrara y pudiera dar sepultura a los cadáveres de sus dos niñas, de Ana y Olivia, sino que pretendía que ella penara toda su vida buscándolos. O sea, no puede existir mayor tortura. Y de hecho Beatriz, que es una mujer que tiene dinero y posibilidades, estaba planificando la búsqueda. O sea, él hace como que sale en barco, hace un movimiento de dinero y prepara los cadáveres siendo un experto buceador de manera que no se encuentren. Fue un auténtico milagro que apareciera uno de ellos en una de las bolsas. Hubo una labor de la Guardia Civil, yo que conozco a ese equipo de investigación lamentablemente, y hemos levantado algunos cadáveres en el mar. Un cadáver en el mar, bueno, no lo cuento para estómagos un poco sensibles, pero normalmente no queda nada en un par de días. La gente que de la mar lo sabe y la gente que ha tenido alguna desgracia así lo sabe. Entonces, él lo que pretendía es que jamás se encontraran, de manera que ella pasara toda su vida en ese sufrimiento de pensar que su marido se las había llevado y que ella tenía alguna posibilidad de localizarlas y por lo tanto gastara toda su vida, todo su dinero, etcétera, en encontrarlas, porque así, de paso, ella sufría también por el motivo de oposición de él, que era, en teoría, su actual pareja. O sea, el plan era este, no es un feminicidio. No es un infanticidio, no hay ningún motivo por el cual Tomás quisiera hacer daño a sus propias hijas, salvo como instrumentos. O sea, encima es cosificar a la infancia de una manera que la estás utilizando como mera herramienta para hacer daño a tu mujer. Me entretengo un poco porque es, digamos, la categoría más discutida y la que más difícil es de explicar. Espero que todas las que están aquí a partir de ahora sean capaces de explicar la diferencia con un infanticidio. Bueno, y la clasificación, lo que hicimos fue aprobar una circular para las unidades de violencia para que recogiera los datos más o menos como se está haciendo desde 2003 en pareja o expareja. Las unidades de violencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno están recogiendo los datos, se cumplimentan en una aplicación informática oficial, CUBI, de recogida de datos. La delegación los analiza y valida, confirma el feminicidio y consolida esta nueva operación estadística, que ya digo que todavía no estamos dando los resultados y no
no los daremos desde luego diariamente ni semanalmente. Por ahora vamos a dar el semestre, después ya veremos si trimestralmente y si podremos, pero lo importante no es la inmediatez en esto, es hacer una buena labor rigurosa y adecuada, en parte por la batalla cultural, pero en parte porque siempre la hemos hecho así y es malo para todas, es contraproducente estar corrigiendo esta serie de datos cuando todavía no estamos en condiciones, porque estamos como a principio de 2003 de contar públicamente esta estadística. Entonces, los feminicidios en 2022, digamos, se distinguirán, como estamos haciendo desde 2003, en pareja o expareja. Los datos son simulados, no hagan extracción de esto ni los difundan. Serían X mujeres asesinadas por parejas o exparejas. Seguiría la serie histórica también de niños y niñas huérfanos por violencia de género, y luego todos los demás feminicidios con esas 4 grandes categorías de sexual, familiar, social y vicario. Bueno, y finalmente añadimos un poco lo que estamos haciendo para el cumplimiento del Convenio de Estambul, y dentro de los grandes pasos y los grandes avances que estamos llevando a cabo en campañas de sensibilización, en formación de profesionales, que es algo que debería no llevar a cabo quizá la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ¿no?, sino llevarlo a cabo cada universidad, cada plan de formación para ser profesor, para ser policía, para ser juez, para ser abogada, para ser trabajadora social, para ser médica. Deberíamos tener formación siempre en igualdad y contra la violencia de género, pero bueno, mientras no está cubierto por todos los planes, la delegación está haciendo un esfuerzo inmenso por dar formación al INAP, a toda la gente que entra en la Administración General del Estado, al Centro de Estudios Jurídicos, que depende del Ministerio de Justicia y que comprende profesionales tan importantes como Fiscalía, Abogacía del Estado, Forensía, todo el cuerpo de secretarios judiciales, que ahora se llama de letrados de la Administración de Justicia, y todo el personal auxiliar que depende del Ministerio de Justicia, Federación Estatal de Municipios y Provincias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el convenio con farmacias para que sean también lugares seguros y de confianza para las mujeres, para poder pedir ayuda y que sean por lo menos debidamente informadas. Porque algo en lo que insistimos mucho es en decirle a la sociedad que puede hacer mucho, que también puede salvar vidas, y que cuando una mujer venga narrando una violencia por el hecho de ser mujer, que no le demos nuestra opinión, que intentamos escucharla sin juzgarla, y que nos informemos, incluso que llamemos al 016 nosotros directamente con ella o sin ella, porque dar una información mala, reconducirla a un recurso donde no va a ser eficaz, donde no es el que está preparado para lo que está contando, puede ser disuasorio. Ya es bastante difícil salir de las violencias como para que cuando das ese primer paso, que es condición de posibilidad de la salida de ese círculo de violencia, una mala orientación te haga dar un traspiés y se nos queden por el camino. Así que por eso queremos formar a la mayor gente posible y que se transmita lo mejor posible, que la información no ha de ser mucha, pero sí ha de ser de calidad, sí ha de ser buena, y sobre todo escuchar sin juzgar, no dar la opinión, intentar dar solo información, y si no, escucha activa y derivar a los recursos públicos. Hemos publicado por todas partes, en el abanico que os hemos dejado en la mesa tenéis el punto violeta, el QR que da acceso a una guía de derechos y recursos donde, te dicen si eres testigo, si eres denunciante, si conoces un caso, si eres víctima, en fin, cada vez tenemos más recursos al alcance de todo el mundo. Y únicamente me quería detener un poco más en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que hoy estamos, lo ha dicho la ministra también, expectantes a ver si ese cambio de una A por una O hace que se retrasen la entrada en vigor de derechos esenciales para las mujeres, niñas y niños de este país víctimas de violencias sexuales. Si así fuera, no sería una mala noticia para Irene Montero, sino una mala noticia para todas las mujeres e infancias de este país, pero si todavía están dudando si esto es una enmienda o una corrección de errores y si tiene o no que volver al Congreso. En cualquier caso será ley un mes antes o un mes después. Si saliera mañana en el BOE, pues entraría en vigor el 21 de agosto y sería esa gran noticia, y si no, pues todos estos días de retraso sin duda dejarán víctimas por el camino. Pero esta ley es esencial porque por fin cierra la brecha de protección integral entre la violencia contra las mujeres por el hecho de que somos parejas o exparejas de alguien y la violencia por el hecho de ser mujeres.
que es la violencia del Convenio de Estambul. Todas las demás que hemos visto están amparadas por esa ley. Tiene capítulos dedicados, por ejemplo, a la formación en los ámbitos escolar, educativo, penitenciario, eso de fuerzas y cuerpos de abogacía, forenses. Es que tiene un montón de medidas y entre ellas un eje esencial de reparación, que es una reparación física, psíquica, moral, social y simbólica. En este país debemos mucha reparación social y simbólica a las víctimas vivas, sin hacer, lo veremos a lo largo del curso en las buenas y en las malas prácticas, sin hacer una ostentación contraria a los derechos humanos de su imagen, sin hacer una difusión de datos. Estando yo ya, o por lo tanto después de 2020, como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, una de las primeras víctimas en un periódico local del norte de España, decían que no estaba claro en principio si era una violencia de género, bien, porque ella era alcohólica. O sea, es una asesinada. Y ese dato, ¿de dónde lo has sacado? ¿Qué importa? ¿Qué estás visibilizando? El otro día volvimos a ver la pierna y el brazo de una mujer saliendo de una sábana que hacía años que algunas no la veíamos en prensa nacional. Hay momentos en las noticias en las que directa o indirectamente, juntando siglas, la calle, la foto del portal, das con los niños y niñas vivos, o con su madre viva, o con su hermana viva. Es decir, lo que tenemos que hacer socialmente de medios de comunicación es importantísimo, y en todo esto entra también la protección integral. Esa protección también es social, ¿no? La mejora del conocimiento en nuestras operaciones estadísticas, en la macroencuesta, en la encuesta europea, que también nos trae de cabeza y se difundirá previsiblemente el año que viene, el DERA, que son los datos estadísticos de recursos autonómicos, y el derecho a la información, que el 016, como os he dicho ya, incluye ahora todas las formas de violencia, incluida trata, que atiende multicanal, que está adaptado a dificultades físicas en el habla, en la audición y en la vista, y tiene información en 53 idiomas. Hemos añadido en Sala el ucraniano por el contingente que temporalmente, pues evidentemente ha venido de mujeres ucranianas solas con sus hijos, pero hay otros 52 idiomas a través de un sistema de traducción o directamente en Sala. La RAP, si ustedes teclean RAP en los buscadores, igual les sale primero el rollito con salmón de McDonald's, pero a continuación sale la web de recursos de atención y protección, y este es un mapa geolocalizado en el que tú dices dónde vives y qué tipo, o dónde lo quieres, y qué tipo de recurso estás buscando, y te geolocaliza el más cercano. Incluye entidades feministas, asociaciones, puedes pedir asistencia psicológica, asistencia jurídica, y por eso queremos darle difusión a todos estos medios de acompañamiento y asistencia social, que son los de ATEMPRO, todos los de las comunidades autónomas, para las que dotamos de fondos, y la creación de centros de crisis 24 horas, protección y seguridad con los dispositivos electrónicos, y toda la nueva planificación con la nueva estrategia estatal y la renovación del Pacto de Estado, que saben que políticamente se firmó el 25N del 21, pero que estamos rellenando ahora de contenido con la estrategia y de instrumentos con las comunidades autónomas. Y en el minuto que me queda, quería hablarles de los centros de crisis 24 horas, porque se prevén en esta ley, pero adelantándonos a su creación, porque cuando creas una ley tienes dos opciones: sentarte encima de ella o ponerla en marcha, y no tienes que esperar a que esté aprobada en muchas ocasiones para ponerla en marcha. Y con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia fuimos el único país que pidió en los primeros fondos algo para la igualdad y contra la violencia de género. Y lo que solicitamos fue un crédito enorme de 66 millones de euros, con los cuales se van a construir a lo largo y ancho de nuestro país los centros de crisis 24 horas. Son centros que siempre han sido una referencia en el feminismo anglosajón, que empezó mucho con la lucha contra las violaciones, y en Inglaterra, en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos llevan desde los años 70, pero en España no van a ser exactamente iguales, porque se les quita, digamos, la parte de atención
atención sanitaria, que afortunadamente con nuestro sistema público universal de salud no hace falta que te presten una primera atención en un centro específico, aunque sí te van a acompañar, si es necesario, a todas las víctimas de violencias sexuales, y sí se va a prestar todo el resto de asistencia integral y de primera asistencia psicológica, jurídica, etcétera. Pero a diferencia de algunos modelos anglosajones, cuando lean centro de crisis, aunque hayamos mantenido la palabra crisis, no es un centro de emergencia, solo de emergencia. No es un centro solo de emergencia, sino que pueden acudir también las víctimas de violencias sexuales antiguas. Estas víctimas en nuestro país no tenían ninguna puerta a la que acudir, porque en cuanto tú vas a la policía o a un servicio y cuentas una violencia sexual de hace 30 años, pues bueno, ahora ya con la ley de infancia sí que el plazo de prescripción se empieza a computar desde esta edad y se ha extendido, pero todas las mujeres que ya sabemos que hemos sido víctimas de violencias, que no estamos en condiciones de denunciar porque hace demasiado tiempo y han pasado los tiempos de prescripción del derecho penal, tan limitado él para dar una respuesta a las víctimas, sí podrán acudir a los centros de crisis. El hito que nos hemos comprometido con Europa y todas las comunidades autónomas ha sido que en diciembre de 2023 estarán abiertos, en principio no en cada provincia, sino en algunas provincias con alguna pues muy junta. Por ejemplo, Castilla y León tiene 9 provincias, ¿no? Pues quizás los habitantes de Soria, Ávila, Palencia, etcétera, Segovia puedan hacer pero siempre con una disponibilidad de 24 horas de atención. Y creemos que todo esto pues va a dar lugar que van a ser unas grandes noticias para las mujeres. Insistir en que las víctimas no son solo las asesinadas, que toda esta violencia oculta en gran parte depende de nosotras, que esté a la luz, y depende de nosotras contrarrestar la batalla cultural antifeminista en la que nos vemos inmersas en esta ola del neofascismo. Quería acabar diciendo que durante la pandemia hemos aprendido lo que eran servicios esenciales. Declaramos también servicios esenciales todos los de protección integral a la violencia contra las mujeres en pleno estado de alarma. Fue una locura, pero entró en vigor el 14 de marzo y el 17 de marzo ya teníamos encima de la mesa del Consejo de Ministros un plan de contingencia contra la violencia de género. Convertimos en teletrabajo los servicios como el 016, que es ese millón de llamadas acumuladas, y todas las que ha habido durante la pandemia, que en los meses del estado de alarma, el primer mes creció un 456% las llamadas al 016 de víctimas que no podían hacer a veces una llamada desde su propia casa o no podían salir y han escrito por WhatsApp, que también fue un instrumento nuevo que pusimos en ese mes de 2020. O por email, que también creció muchísimo. Pues sí, hemos aprendido qué son los servicios esenciales, qué son los cuidados esenciales, que a veces teníamos la pirámide un poco del prestigio social un poco dada la vuelta, con trabajos que no aportan nada, ¿no? Los financieros, los especulativos, y sin embargo los de cuidados que estaban en la base, pues nos hemos dado cuenta que son los de supervivencia, los de limpieza, los de alimentación, los de las personas, el cuidado de las personas mayores y de las personas menores de edad. Bueno, pues durante esa época hemos aplaudido mucho al sector sanitario, un poquito menos a las señoras de la limpieza y a las cajeras de supermercado, pero yo le digo mucho a las personas que que también merecen nuestro aplauso, cada persona, cada miembro, cada mujer, cada hombre de la ciudadanía a la que se puede acudir con un problema de violencia contra las mujeres y actúa de la manera en la que estamos pidiendo, porque estamos seguras de que también salvan vidas. Así que muchísimas gracias. Soy socióloga y acabo de terminar el TFG de Criminología en las cifras negras de los crímenes de honor contra las mujeres migrantes en Europa, y me encontré con esa dificultad, que no había datos estadísticos comparables para legitimar esa. Entonces mi trabajo generó ese debate para que haya posibilidad de que haya cifras de visibilización porque recientemente hubo un caso en Tarragona sobre 2 mujeres de Pakistán
que se fueron a su país engañadas y las asesinaron porque se querían divorciar. Entonces también aunque sean mujeres, pero viven en territorio español y también las tenemos que tener presentes. Pero tengo dos comentarios, sobre todo cuando he visto el panorama de feminicidios, he hecho en falta el feminicidio por diversidad sexual y el feminicidio por diversidad corporal. Porque en muchas de las sentencias, que también soy abogada pero no ejerciente, muchas de las sentencias que he revisado a lo largo de mi carrera como abogada, he visto que muchos de los maltratadores y agresores prejuzgan o violentan a las mujeres, la violencia estética, por el cambio de su cuerpo, ¿no? Por la maternidad, por la edad, por lo que sea. Y las personas con diversidad corporal, como en mi caso, pues sufrimos una violencia estética y una violencia por el mero hecho de no solo de ser mujeres, sino tener una corporalidad diversa, no normativa, hegemónica y delgada, que es la que impera como normativa. Y también las personas LGTBI, más que evidentemente por el mero hecho de ser LGTBI y ser mujeres, las matan por esa circunstancia cuando han tenido una pareja diversa de hombre y cambian a tener una pareja mujer. También he encontrado. Entonces, mi propuesta es esa, que también habría que... O sea, el feminicidio no tiene que quedar enclausurado y solo limitado a esa, sino que también hay que mirar la realidad social y ver que la violencia estética está ahí y que continuamente la sufrimos, tanto las personas delgadas como las personas gordas, no solo, sino en cuanto te sales de ese canon de belleza ideal y de diversidad sexual. Entonces esa era mi propuesta. Sí, gracias. Nos faltan, quiero decir, es verdad que no están reflejadas esas categorías y también es verdad que tal como hemos planificado la operación estadística, ahora podíamos abarcar esto si es que podemos abarcarlo. Porque suponen multiplicar por 10 el trabajo, pues eso, si el 0,16 ahora son todas las violencias, nosotras todos los feminicidios, todo se está multiplicando y la verdad es que tenemos que poder dar abasto con la paupérrima administración del Estado, ¿no? Porque la verdad es que esto es a nivel de administración del Estado y con los medios que tenemos las mujeres somos muy de adecuarnos a lo que tenemos. Sí querríamos que esto pudiera ir incrementando otras categorías a base de recoger los datos y explotar estadísticamente después esas categorías que no podemos hacer públicas desde el inicio y te agradezco mucho la aportación. Fue muy difícil, o sea, en realidad las categorías sí están pensadas primero por qué relación tienes con tu agresor, porque teníamos que mantener la serie histórica y eso nos condicionaba absolutamente a ¿es tu pareja? No lo es tu familiar, y después complementada con otras. De todas maneras, o sea, aparte de que hay otros organismos del Estado que ojalá llevaran también este tipo de estadísticas con el rigor con el que se tratan en la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que evidentemente solo atendemos a mujeres. De todas maneras, las mujeres trans son mujeres a los efectos de feminicidios, incluido en la pareja de siempre. De hecho, una de las asesinadas que estaba en investigación en 2021, una mujer trans de Oviedo, que además era indigente, quiere decir que la atravesaban varias vulnerabilidades y varias interseccionalidades, como decimos ahora, y bueno, al final lamentablemente no se acusó por asesinato por violencia de género, aunque sí por ahora por malos tratos habituales a su pareja, y una trans que muere a manos de su pareja hombre está incluida en nuestras estadísticas. Solo por aclarar eso, evidentemente lo demás que has apuntado no está todavía incluido. No perdamos la esperanza de mejorarlo todo, de completarlo todo. Y sobre todo, igual que hay leyes en contra del acoso por diversidad sexual, que haya leyes en contra del acoso por razones de peso, que es importante. En Estados Unidos lleva 30 y pico de años ese tipo de leyes, no solo por raza, sexo, religión, etcétera, sino por el peso, que también es importante y
Sí, aquí ha habido varias campañas. Hay una del Instituto Canario de Igualdad. Sí, que nunca me invitan. Y yo soy la pionera desde el año 94 que llevo estudiando la gordofobia. Apuntado. Yo pasado mañana estoy en Tenerife. Pues nada, se lo dices, que siempre se olvidan de la socióloga que estudia el cuerpo desde el año 90. Gracias. Gracias a usted. Espera, que al debate de ello Isa quiere hacer una pregunta y por seguir el debate. Sí, por cierto, podemos intervenir a las preguntas de las demás, ¿vale? No, solo por matizar, yo creo que a lo mejor un caso como el que está comentando la compañera de un feminicidio contra una mujer por razones de diversidad corporal puede entrar como un feminicidio social. Sí. Sí, pero no desagregado. No desagregado. Se computaría. Sería dentro de la categoría de feminicidio social. Yo creo que tal y como está definida la categoría entraría. Lo que sí que es cierto que igual sería más dificultoso de cara a una investigación específica de determinar cuál ha sido la razón exacta del feminicidio. Pero yo creo que se contabilizaría como un feminicidio social, creo. Sí, o sea, nosotras a eso me refería con que las categorías luego, cuantas más datos reunamos, mejores investigaciones podemos hacer después, o la delegación o las investigadoras. Quiero decir, las circunstancias relevantes se van a recoger, pero no se van a divulgar en principio, salvo estas categorías. Claro, después las mujeres, por ejemplo, una investigación con mujeres con discapacidad o mujeres con diversidades corporales determinadas, al menos si hemos conseguido reunir los datos buceando dentro o pidiendo más datos de estos, lo que está claro es que si solo atendemos a pareja o expareja estamos dejando fuera muchas más. Todavía seguimos dejando fuera alguna subclasificación. Está claro que sería de interés sobre todo para quienes, pues eso, para quienes quieren visibilizar otras realidades que no son todas estas que ya vamos a visibilizar, pero o sea, computada estaría. La cuestión es desagregar. No podemos llegar a tanto, pero querríamos. Hola, buenos días. En primer lugar, pues darte las gracias y mis felicitaciones por la intervención y por el trabajo que estáis haciendo. Pues a colación de lo que ha dicho la compañera y también lo que le has respondido tú, también pienso en esa violencia de segundo grado que llaman ahora, ¿no? Que también está todavía sin trabajar demasiado. Y para contextualizar un poco la pregunta que te quiero yo hacer, te explico. Yo soy profesora en Melilla de secundaria, lo que es toda una heroicidad. Dicho esto, trabajamos en los planes de igualdad, evidentemente, y la coeducación desde hace muchos años. El problema que tenemos las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, es que dependemos del Ministerio. Yo tengo la impresión, después de tantos años currando en este tema, son por lo menos 12, 13 años lo que llevo aquí, que no hay mucha colaboración entre administraciones, o al menos entre ministerios, ¿no? Yo tengo en mente el Pacto de Estado y las 33 medidas, si no recuerdo mal, contempladas para el ámbito educativo, y cada año esperamos como agua de mayo que se vayan incrementando esas medidas para incorporar en los centros educativos, y aquí seguimos esperando. Es cierto que ha habido una pandemia que ha como congelado un poco todo, pero ya deberíamos ponernos un poco más las pilas, desde mi humilde opinión. Entonces me gustaría saber qué criterio tienes o qué opinión tienes, de la manera más franca que te sea posible, acerca de esa colaboración entre instituciones, o al menos entre ministerios, a la hora de llevar a cabo de verdad la igualdad y la prevención de la violencia, al menos entre adolescentes, que es la población que más me preocupa a mí. Muchas gracias. Claro, es que, bueno, felicidades y gracias por tu trabajo, porque ser educadora efectivamente en Melilla, bueno, tanto en Ceuta como en Melilla, por cierto, va a haber centro de crisis 24 horas, aunque tal están, quiero decir que pese a las enormes déficits estructurales que tienen y las otras prioridades, pues bueno, hemos hecho posible una por delante de la otra. Todavía hay que tirar un poco, pero hay una cooperación interinstitucional en esto, y la verdad es que son ciudades autónomas que, claro, yo no soy de Madrid, pero cuando una pone o sea, Ceuta podrían ser ayuntamientos y no muy grandes de otras grandes ciudades, y la verdad es que también
somos conscientes del esfuerzo que les pedimos cuando les pedimos más medios, les damos los medios, les damos la financiación y les pedimos que gestionen, que pongan personal, que se formen en esto, ¿no? En la educación lo que planteas es ni más ni menos que la transversalidad. Es decir, el Pacto de Estado no era la delegación del Gobierno da 100 millones a las comunidades autónomas para que lo repartan en políticas contra la violencia de género y 40 millones a las entidades locales, que eran 20, pero desde el año pasado hemos ascendido a 40 en los presupuestos generales del Estado para que hagan también políticas. No. Era que cada ministerio y cada administración sepa que hay políticas feministas que hacer en exteriores, en interior, en defensa, en transporte, en urbanismo, en agricultura, en todo, y por supuesto en educación. Yo creo que la ley CELA, la última, que ya no me acuerdo por siglas si es la LOMLOE, creo, porque ya nosotras mismas, yo creo que sí que contiene todas las medidas del Pacto de Estado, al menos en la letra. Al haberme pillado ya en este puesto un poquito absorbente de tiempo y de energías e incluso emotivamente, pues no estoy siguiendo como debería, la verdad, los avances de cada ley, pero sí que en la delegación informamos todas y yo creo, bueno, lo hemos examinado, que en el texto sí que están las medidas del Pacto de Estado. Otra cosa, efectivamente, es la implementación material. Claro, paulatina, efectivamente, es la incorporación material y la plasmación real de estas. Tenemos clarísimo que el ámbito más importante es el de la educación. Es que, en fin, si decimos mucho que el machismo es una enfermedad de transmisión social y la única vacuna es la educación, evidentemente la vacuna cuanto antes más eficacia tendrá, y con la COVID hemos aprendido que no se puede vacunar a la mitad de la población, que esto no es una cuestión de chicas ni es una cuestión de mujeres, que es también una cuestión de hombres, y que no es que sirva menos, es que no sirve vacunar a la mitad, ¿no? Con el paralelismo este del virus. Claro, sinceramente, no todo el mundo ve las obligaciones en igualdad y lo que supone de prevención de violencia de género que todo ello conlleva en sus políticas. Quiero decir, estamos en un gobierno feminista y aún así, pues a alguien hemos tenido que contestar a la pregunta de ¿qué tiene que ver una pandemia con la violencia de género? ¿O qué tiene que ver la guerra de Ucrania con la violencia de género? ¿O con la trata? ¿O con la violencia contra la mujer en general en tiempos de conflicto armado, en serio? ¿O qué tiene que ver el volcán de La Palma? Pues claro que tiene que ver, todo tiene que ver. Y aún así, o sea, creo de verdad que este gobierno es el más feminista de la historia y que la gente sigue teniendo claras, pero nos cuesta más ver en las políticas sectoriales cómo tienen que estar atravesadas por estas políticas, porque lo he dicho antes un poco de pasada quizás, no creo, aunque lo hacemos gustosamente y no damos abasto para formar a todo el país, no creo que sea la delegación, aunque lo estamos haciendo, la que tenga que formar, sé que estamos de acuerdo, sino que tendría que ser de suyo en las escuelas, en todos los planes educativos, en las universidades. Fíjate el contrasentido que es que nosotras formemos a todo el personal que entra a través del INAP en la Administración General del Estado o a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no te digo a judicatura y fiscalía, a la abogacía, cuando son gente que ha pasado por la universidad. ¿Y entonces dónde estaban? Claro, eso sería más lógico que después decir, cuando ya eres profesional, intento meterte esto pero ahora la convicción, y creo que tenemos que ganarle esa batalla a los esto es una ideología, estos son derechos humanos, y la convicción de que el artículo 1 de nuestra Constitución dice libertad, justicia, igualdad y pluralismo político son las bases de nuestro ordenamiento. O sea, la triada republicana de Francia, de liberté, égalité, fraternité, que la sabe toda España, no saben que libertad, justicia, igualdad y pluralismo político son los pilares de nuestra Constitución. Luego, cualquiera que se quiera llamar constitucionalista tiene que impregnar de igualdad todas las políticas, y efectivamente en esa transversalización es donde estamos todavía convenciendo a la gente de que no es una cosa nuestra, ni una cosa de mujeres, ni una cosa de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, ni una cosa de las que estamos aquí y los que estamos aquí convencidas y convencidos, ¿no? Tiene que empapar, y además en tu ámbito desde el principio. Pero y a docentes,
Entonces, claro. Por eso te comentaba lo de la violencia de segundo grado, ¿no? Que es como, o así creo que se denomina, que esa violencia y acoso que también recibimos las personas que o bien estamos defendiendo a víctimas o apoyando a víctimas o que estamos simplemente trabajando por la igualdad, lo que dificulta más aún nuestra labor. Es que esto es un plan, a ver, sin ponerme conspiranoica, esto es un plan articulado del neofascismo, que no sé si se debe llamar así, del fascismo a nivel global. O sea, el feminismo es uno de los ejes a combatir, porque el feminismo ahora mismo es el movimiento social, cultural y político con más posibilidades de cambio y de igualdad estructural, pero de igualdad también retributiva y de igualdad material y de igualdad, pues eso, de las cuestiones materiales, no solo entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, la batalla cultural incluye, por supuesto, también hacernos a nosotras víctimas de manera que al menos para la generación siguiente sea disuasorio dedicarte a trabajar por la igualdad, y para la actual también sea como para replegarse, porque las patadas y los diversos ataques de muy distinta entidad que estamos sufriendo todas las feministas, pues bueno, muchas nos dicen, ¡hala!, las que estáis en primera fila y las que están en última. Yo creo que, bueno, pues igual se ve menos, pero les duele bastante más, y sobre todo puede ser más disuasorio, ¿no? Tienen menos apoyo, así que por eso te decía que te agradecemos y te apoyamos, y que en todas las líneas tenemos que desmentir que esto sea una cuestión ideológica y que estemos todas locas. Gracias. Hay una mano ahí en la... Gracias. ¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, yo también quería dar las gracias porque hayas compartido todos estos datos con nosotras, porque es verdad que ayuda a la visibilización, saber números concretos, saber a cuántas personas afectan y no solo como un porcentaje. Tenía dos preguntas, y la primera era en relación a la violencia vicaria de la que hablábamos antes. ¿Cómo se cuantifica, por ejemplo, en el caso de las niñas de Tenerife, de Beatriz, cómo se cuantifica el ensañamiento psicológico del agresor? ¿El ensañamiento? Sí, de como desearle el mal a la otra persona de una manera tan brutal. ¿Cómo se cuantificaría eso y cómo se penaría eso? Bueno, una de las grandes tragedias de estas mujeres es que a menudo el agresor además se suicida y ni siquiera empieza el procedimiento penal. Que a mí a veces cuando me dicen, cuando se chotean de nosotras porque decimos que hay que reconocer socialmente, y las administraciones, afortunadamente, las comunidades autónomas están reconociendo, los servicios especializados, que eres víctima sin una sentencia firme del Tribunal Supremo como hace años, nos dicen, estás atentando contra la presunción de inocencia, que a mí como jurista penalista me estalla la cabeza, pero esto lo dicen con una brocha gorda ahí, y sin sentencia tú no eres víctima. Pero ¿cómo no vas a ser víctima sin sentencia si todas las mujeres cuyos agresores se han suicidado no tienen derecho a sentencia? O sea, a mí como juez de guardia me llega esto diciendo tal, dos niñas, o ha matado a su mujer, a sus hijos, a su mujer y a su hijo en el hotel de Barcelona, la madre de Leo, cuya abogada va a venir también, y yo creo que os va a impactar el testimonio de Aurelia a través de Carla, la madre del niño asesinado en el hotel de Barcelona en agosto del año pasado. Es que se suicidan y no tienes nada, o sea que a efectos penales no es nada. Si él estuviera vivo, la desaparición forzada no está construido tampoco un ensañamiento especialmente psicológico, pero sí el aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Esto es el ensañamiento. Sería de aplicación. Yo no conozco una sentencia de ensañamiento psicológico, tampoco las conozco todas. Normalmente nos compartimos las que son de interés y leo muchas, pero me parece una construcción absolutamente básica para poder trasladar en su caso a una eventual sentencia, en caso de que él estuviera vivo y fuera susceptible de enjuiciamiento, efectivamente ese muerta en vida, que es lo que trasladan ellas, porque ese tratamiento, por supuesto, va a tener que ser vitalicio y porque no te vas a recuperar jamás. Hay una historia preciosa detrás de la tragedia de las madres
estas huérfanas de hijos, que no tenemos esa palabra, y es que ellas han tejido una red entre sí. Que yo las llamo cuando pasa esto y les digo que qué necesitan y me muero, pero les ofrezco que las llame Ruth Ortiz, Itziar Prats, Ángela González Carreño, ahora también Aureli, pese a lo reciente que tiene, ella era ya feminista y ha salido adelante y quiere ayudar. Otra a lo mejor está pensando en una fundación. Itziar Prats teje las mariposas moradas en recuerdo de Nerea y Martina y da formación en los colegios. Esto es la resiliencia elevada, que me emociono contándolo, porque cuando no puedes ofrecer mucho más, porque acabamos de meter la violencia vicaria en la Ley Orgánica 1/2004, acabamos de meterlo en 2021, cuando no puedes ofrecer mucho más, y es verdad que ellas mismas dicen sí, tú dices que sí, la ley dice que sí, pero el sistema no está preparado, no me atiende, o sea, me dice que cómo voy a ser víctima de un asesinato si estoy viva, en fin, toda esta tragedia de la maquinaria que empieza, que está bien, hemos dado mucho avance, pero claro, hay que mover la maquinaria. Es muy impactante que entre ellas sí hayan tejido una red en la que solo ellas saben por lo que está pasando la otra, y la verdad es que se encuentran en lugares donde evidentemente ni la Administración General del Estado, ni la de la Comunidad Autónoma, ni la de la Ciudad Autónoma, ni la del Ayuntamiento serían capaces de encontrarlas. Eso, dentro de la tragedia y del dolor, es tremendamente hermoso. ¿Y la segunda? Antes de que me eche a llorar. La segunda era en relación a la ley de extranjería, cómo cubre, o sea, bueno, dado que va un poco lenta, ¿cómo cubriría esta nueva ley a las mujeres migrantes que todavía no tienen la residencia legal? A ver, la ley, dos noticias, una buena y una mala. La ley de solo sí es sí prevé básicamente el mismo artículo 31 bis que para la violencia de género a las mujeres que estén en situación irregular en España, en situación administrativa irregular, porque antes son víctimas que extranjeras. Esto es muy importante para todas las violencias. Esto lo llevaba diciendo también la ley de extranjería desde hace muchos años para las víctimas de violencia de género, y no es que lo contemos nosotras, es que el Defensor del Pueblo tiene documentados muchos casos en los que mujeres que han ido a denunciar violencias e incluso violaciones les han abierto expediente de expulsión y han sido expulsadas cuando se ha archivado el asunto, porque es verdad que es mientras seas, y la gran diferencia de protección es que a estas solo se les reconoce como título el judicial, sea la sentencia, la orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal, que hay que promover. Hay que promover que los fiscales digan, bueno, tú has podido salir absuelto por 1000 cosas, prescripción o archivado porque estás fuera, porque estás en busca y captura, porque yo qué sé, o incluso absuelto, pero puede haber un informe de Fiscalía que diga que el hecho existió y que sí que tienes indicios. Entonces, al inicio de la ley, cuando habla en los artículos 1 a 4, de su ámbito subjetivo, dice que incluye a las mujeres cualquiera que sea su situación administrativa. Eso es así. Pero yo, que he trabajado con muchas migrantes, sé que en la materialidad, lo que decía también la compañera respecto de la educación, la materialidad es que estas mujeres tienen que tener las condiciones ya puestas, o sea, esa red para ellas tiene muchísimos más agujeros y tienen que tener las condiciones ya puestas. Entonces, la equiparación será la misma que para violencia de género. Están bueno, pues blindadas frente a la expulsión mientras sean reconocidas víctimas. El gran fallo es cuando sí serían víctimas socialmente o administrativamente y no lo serían estos efectos. En realidad, en el Ministerio propusimos una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería que fuera más allá del 31 bis o el 31 ter y por supuesto también del 59 bis para trata, y no ha salido adelante. Hay veces que pierdes algunas de las batallas y esta es una. Yo estoy convencida de que el feminismo tiene que ser también, por supuesto, antirracista, pero no en plan, no solo en modo muy básico de brocha gorda, de creer que son iguales las mujeres negras y las blancas, sino también que exija la reforma de la ley de extranjería, porque detrás hay muchas vidas que efectivamente no pueden
materialmente acceder a unos recursos, pero reconocido está, y en la letra de la ley, por supuesto, los centros de crisis, todos los recursos son también para las mujeres que están en situación administrativa irregular, y las víctimas de trata, que desde el Real Decreto Ley, el de medidas urgentes para Ucrania, el 6/2022, aunque no solo para ucranianas, que como lo metimos en este decreto hay gente que no nos lo ha entendido bien, hay una acreditación social, administrativa, digamos, de las comunidades autónomas también y del Estado para las víctimas de trata, que es totalmente nueva. Esto es desde el otro día, desde abril de este año, y todavía estamos pactando con las comunidades autónomas el listado de entidades que pueden acreditar, pero esto es, las entidades especializadas en trata van a acreditar indicios de trata. Hay una certificación que es pública, que es de estos organismos, los mismos especializados o distintos, pero al mismo nivel, de comunidades autónomas, que van a certificar que esta mujer tiene indicios y tiene pues esos rasgos de ser víctima de trata a los efectos de su protección. Y luego sigue estando la identificación formal, que la mayoría sabréis que en España tiene la exclusiva el Cuerpo Nacional de Policía para la identificación formal de víctimas de trata a los efectos del 59 bis de la Ley de Extranjería. Pero en medio hemos abierto una brecha social y administrativa muy importante, que es que sean protegidas, que no dependa nuevamente de su denuncia o de su colaboración. Porque si decimos que las mujeres, nuestras vecinas maltratadas por sus maridos, tienen difícil y que pese sobre sus hombros la denuncia contra sus propios maridos, ya exigir a una víctima de trata que sea capaz de denunciar a su propia mafia, que tendrá a su madre, a sus niños en país, en fin, todo lo que sabemos que conlleva. Entonces estamos abriendo muchas brechas para las mujeres en situación irregular, pero yo desde el supercriticismo que me caracteriza, tanto como jueza como ahora como delegada, te reconozco que no se han situado en pie de igualdad, pero a nivel de ley sí. Vale, muchísimas gracias.